Por favor, padre querido, cambia ella, te lo suplico, que aquí tu hija está llorando, que aquí tu hija está sufriendo. Ese sí te va a pasar, Marquino. Qué bueno, te sale muy bien. Dime, Cristel, ¿de quién se le da esa voz tan linda, eh? Bueno, la verdad no sé, creo que de mi abuelita he aprendido muchas cositas, entre ellos también pues ella está en su tierra ahorita y la fui a visitar en este tiempo de que estaba permitido los viajes, y también mi abuelita pues canta muy bonito, la verdad. Estamos muy bonita su voz, aunque ella no se ha dedicado al canto. Creo de que ella ha influenciado mucho también, porque cuando yo estaba chiquitita ella me hacía cantar con ella. Yo me acuerdo que me hacía cantar con ella, entonces creo que de ella he aprendido mucho, de mi abuelita. Claro, por ahí viene eso, pues, ¿no? De tu abuelita, la voz que tienes, ¿eh? Muchas gracias. Qué bien, Cristel. Dime, Cristel, ¿ya has tenido presentaciones así como cantante? ¿Has sido, a qué parte del Perú has viajado? ¿De eso? Sí, bueno, en Huancayo está en Chupaca, Chongos Bajo, Concepción. También nos hemos ido, gracias a Dios, a Huancavelica, Cerro de Pasco, Huánuco, ya varias partes que la verdad nos han recibido con mucho amor, con mucho cariño. El público pues extraño mucho disfrutar con ellos, bailar, cantar. Yo la verdad disfruto mucho cantar. Y pues sí, gracias a Dios hemos tenido presentaciones. Pues también ha habido algunas anécdotas graciosas, otras con miedo también he subido. Claro que siempre antes. Dime, todo eso, cuando es esos sitios que has ido a cantar, en Chupaca, de esos sitios, ¿qué canción te piden más? Creo de que cajamarquino, sí me piden bastante cajamarquino, porque creo de que les ha gustado más esa canción. Es un poquito medio como cumbia, creo de que es pues, un poco de cumbia, bien movidito. También me está sacando la vuelta, también me piden para los corazones pues decepcionados, me piden mucho ese tema también. A ver, un cachito de eso, Cristel, un cachito de me está sacando la vuelta, a ver. Me estás sacando la vuelta, tramposo eres infiel, me estás poniendo los cuernos, tú nunca vas a cambiar, te dejo libre con tu maldad, que poco hombre has sido tú, haz lo que quieras, a dónde vas, al fin de mí no te burlarás. Queremos un número telefónico que nos pueda dar, ¿sí? Claro, el número de contratos de Cristel Merco pues es 981-81-8511, le repito otra vez, 981-81-8511, solamente para contratos, porque no lo contesto yo, me lo contesta otra persona, así que mucho cuidadito, nada. Pues, ¿tienes tu manager representante, sí? Mi representante es mi mamá. Por el momento pues con mi mamá estamos trabajando juntos. Mi familia en todo esto del arte, mi familia me apoya mucho, aunque mi papá al principio era un poquito celoso, ¿no? Como cualquier padre con su hija, creo de que es un poquito celoso de que esté cantando con las polleras, o esté actuando, o las entrevistas, o las fotitos, ¿no? La sesión de fotos con mis amigos, creo que es un poquito celoso, pero creo que sí comprendido, ¿no? Porque los papás son así, pero ahora creo de que ya se acostumbró al hecho de que a su hija le gusta esto y por eso vive. Hablemos de anécdotas, tanto como en el folclore y de como actriz. Cuéntanos una de ellas para empezar. ¿Qué anécdotas has tenido? Bueno, en el canto, yo me acuerdo una anécdota, fue casi hace 2 años. Estaba más pequeñita y estaba más flaquita también. Fue cuando estaba cantando en Concepción, en un escenario un poco más grande, con más personas. Entonces, claro, yo ya había cantado en diferentes lados, pero esa presentación era un poco más grande. Entonces, me acuerdo de que todo mi marco estábamos subiendo, y el animador también, ¿no? Pero de un momento a otro el animador se sintió mal, le empezó a doler la barriga. Y dijo que se iba a ir a comprar pastillas, ¿no? Una pastilla para que esté. Y bueno, estábamos esperando a que llegue el momento de Cristel Merco.
Y pues le llamábamos al animador y no estaba el animador, no nos contestaba el celular, se había desaparecido el animador, no sabíamos qué hacer, yo ya estaba con el vestuario puesto. Justo estaba mi hermano estaba súper nervioso, mi hermano estaba, creo que ya me estaba diciendo salta, salta, no sé, para calentarme porque hacía un frío. El que nos había llamado, el productor que nos había contratado, pues también estaba nervioso. Y como yo estaba más chiquita, me decía, mi chiquita, ¿no? Mi chiquita, ahora, ¿cómo vas a hacer? Porque ya habíamos ensayado con el animador, cómo íbamos a entrar, con qué canción, el que iba a decir, yo qué iba a decir. Ya estaba todo ya coordinado y de un momento a otro se desapareció. La cuestión es que todos estábamos súper nerviosos, también incluyéndome. Y le cuento algo algo muy curioso de mi parte. Creo de que para los ensayos, así como en el canto y también en la actuación, no soy buena. Como que en la hora del momento, ahí recién como que ya, Cristel, marico. Pero en los ensayos ahí no soy buena, como que trato de ver las cosas y todo, pero no soy buena. Y también el Marco, por eso es que estaba nervioso. Justo a último momento contrataron a otro animador, gracias a Dios llegó, pero un poco tarde creo. Entramos, subimos, yo no lo conocía para nada, él no me conocía, así que ni siquiera sabía mi nombre. Subimos, él se tuvo que ir porque se tuvo que ir un rato también, habrá sido 20 minutos, se tuvo que ir el animador porque tenía que cobrar de otro cantante. Entonces me quedé un rato sola, 20 minutos, 25 minutos creo. Y ya pues seguí hablando, animando. Creo de que en parte la actuación me ha ayudado mucho en ese aspecto porque me sé desenvolver mucho. Entonces como que después de eso ya todos estaban bailando, cantando, y ya pues después de terminar la presentación los chicos de mi marca musical me dijeron, wow, nos sorprendiste, Cristel, porque no sabíamos que tenías esa Cristel Merco guardada en tu interior. Pero bueno, gracias a esta presentación salió muy bonita. Hay video también que ya le vamos a estar soltando. En la actuación creo de que fue cuando estábamos grabando Warmy. Había una escena justo en la que estoy buscando a Esperanza y empiezo a caminar por el bosque, ¿no? Esa escena pues estaba corriendo, yo estaba llorando y de un momento a otro termina la escena y no me había dado cuenta que me había llegado la ortiga. En toda mi pierna me había llegado la ortiga. Entonces, de lo que estaba llorando, empecé a llorar más todavía. Aunque ya pues había terminado la escena, yo seguía llorando. No estaba con ningún panty. Y la faldita nada más pues creo que se había levantado y toda mi piernita estaba, me había llegado la ortiga y estaba llorando. Yo ya no podía caminar creo y pues me llevaron con una moto, me acuerdo, porque ya estaba llorando yo. Bueno, entonces tú lloras por que te picó la ortiga. Eso, sí, también, pero creo de que eso no salió porque justo cuando terminó de picarme la ortiga, ahí acabó la escena y ya todos nos íbamos a ir a almorzar, pero ya bueno, creo de que también fue una bonita experiencia y yo también me di cuenta de que debía de tener más cuidado pues por dónde andaba. Pero eso es algo real que te ha pasado, porque la ortiga es una planta que está ahí sin querer rozar el deseo, ¿no? Sí. Bueno, dime, Cristel, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, Cristel? Bueno, en YouTube estoy como Cristel Merco Oficial, en Facebook estoy como Cristel Merco, en mi Facebook personal me pueden seguir, o también ahorita estoy habilitando una página por Facebook, Cristel Merco, actriz y cantante, y pues ahí estoy respondiendo sus mensajitos. Estoy también pues publicando los videos de algunos bloopers o algunas cosas chistosas pues que pasan, ¿no? Las personas no conocen lo que pasa antes, por ejemplo, de una entrevista o lo que ensayamos. Entonces, todas esas cositas estoy haciendo por mi página, y pues también estoy haciendo transmisiones en vivo los domingos, y pues invitarlos a todos los chicos que pues me sigan por ahí y podamos cantar y disfrutar estas canciones. Claro, o sea, tú estás haciendo así como un detrás de cámara. Así es, por mi página. Claro. Qué bien. Dime a todo esto, Cristel, un mensaje a todos tus seguidores, pues.
Bueno, solamente agradecerles yo los quiero mucho, los amo, como les digo, son todo para mí, en realidad son el motor y motivo también de todo lo que estoy haciendo, de lo que estamos realizando. Cada día es un nuevo reto, ¿no? Nuevos proyectos, todo eso es por ustedes, porque gracias a ustedes estamos, pues, sus palabras de aliento. Queremos crecer más. Con la ayuda de ustedes, pues, estamos creciendo y estoy muy agradecida con cada uno de ellos. Qué bueno, Cristel. Dime, Cristel, una vez más tu número telefónico, pues, ¿eh? Claro, el número para contratos es 981-818511. Qué bien. Dime, ¿y el nombre de tu marca musical, qué nombre? Bueno, nosotros nos presentamos como Cristel Merco, Tu Bella Chinita y La Nueva Ilusión. Qué bueno, qué bueno. Dime, Cristel, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Mediante a Dios, creo de que nos vemos pisando, creo de que escenarios más grandes, sacando composiciones, temas, y que más personas nos conozcan a Cristel Almerco, no solamente en el mundo del canto, ¿no? Sino también en la actuación. Bueno, me veo haciendo proyectos más grandes en la actuación, también como en el canto, y esperemos que Dios nos ayude también, ante todo Dios, y bueno, mi familia también apoyándonos siempre. Bueno, esa es la idea, pues, ¿no? De crecer, pues, Cristel. Dime, Cristel, en estos 4 años que estás actuando en la música, ¿con qué artistas cruzado escenarios? Bueno, he cruzado escenarios con Porfirio Aybar, Príncipe Acollino, si no me recuerdo, con Floricielo, claro, con Yarita Lisset también. La verdad, ha sido una experiencia única, ya que también, gracias a la actuación, he llegado a conocer muy de cerca a Floricielo, a Lupita, a Yarita Lisset. Bueno, hemos estado en el mismo escenario. Y Katy Jara también, creo, Rosita de Espinar, bueno, fue una experiencia muy bonita. ¿Algo que quieres agregar, Cristel? Bueno, creo de que darle las gracias a usted por esa oportunidad, por esta entrevista, también darle un mensaje a los jóvenes que siempre yo pues les trato de decir, de que valoren lo nuestro. Y yo creo de que primero es lo nuestro, valorar lo nuestro, nuestros guaynos, todas nuestras costumbres, y después ya, ¿no? Yo no digo de que no escuchen diferentes canciones, sino creo de que tenemos que aprender a valorar lo nuestro. Y algunos piensan de que al cantar folclore, pues tú no eres de ahora, o no sé, bueno, yo también he sufrido, creo que de bullying por parte de los jóvenes, en esa parte de que cantaba folclore, y creo que en ese momento sí me había chocado, pero ahora, a mis 15 años, creo de que he aprendido de que primero tenemos que disfrutar con lo nuestro, y tenemos que estar orgullosos, no tomarlo como una burla, ni nada por el estilo, sino de que debemos de valorar lo nuestro, y pues nada, solamente de que cada uno nos enfoquemos en nosotros, tengamos autoestima, de que, bueno, creo de que cuando yo estaba en la escuelita, yo sí les he contado esta experiencia a mis fans, yo estaba en la escuelita, pues a mí me molestaban, cuando pasaba el carro de basurero, pues me decían, Cristel canta, ¿no? Y en ese momento era como que un poquito discriminatorio decirlo eso, así, pero poco a poco aprendí el valor de nuestra música, y yo ahorita estoy muy orgullosa de lo que hago, y gracias a las personas también que apoyan esto, que apoyan. Muchos piensan de que los que cantan guayno pues son ya mayores, y de que no, sino de que ahorita estamos nuevos talentos, nuevas personas, quizás jóvenes, que estamos tratando de salir adelante en esto de que es el arte. Yo también me emocioné mucho porque las personas jóvenes de 16, 15 años
por mi edad, nos están empezando a escuchar, están empezando a ser fans de Cristel Almerco y están empezando a escuchar nuestras canciones y yo estoy muy feliz porque está pasando eso. Claro que sí, de hecho que sí. Cristel, a ver si nos interesa otro temita, pues podría ser uno de ellos. A ver, vamos a cantar esa canción que dice Cuando era niña, que es el tema de Porfirio Aybar, que sale en la película de Warmy. Cuando era niña vi a mis padres, que entre ellos no había comprensión, y yo sufría mucho por los dos. Desde muy niña me fui consumiendo, desde muy niña me fui consumiendo. Por favor, Padre querido, cambia ya, te lo suplico, que aquí tu hija está llorando, que aquí tu hija está sufriendo. Qué lindo tema, Cristel. Ese tema lo cantan en la película Warme, ¿sí? Así es. Voy a verlos a usted tocando el arpa, Jennifer, y tú cantando porque te sale muy bien, ¿eh? Claro, sería un honor pues cantar con mi hermanita. Yo hasta ahora le digo hermanita, nos tratamos así, hermanita, y bueno, también aprovechar esto para mandarle un saludo pues a todos los integrantes de la película Warmy, a todos los actores, y no solamente actores y actrices, sino también a la producción, a los camarógrafos, a todos los que nos han apoyado pues en esta película Warmy. Nómbralos a ellos, nómbralos, al director y todo eso. Bueno, saludar primero a Daniel Núñez Durán, mandarle un saludo muy especial a los camarógrafos, a Javier Pumacagua, Producciones Jep, también a Focus Prime Films, Gustavito, Silvana, bueno, todos en realidad son muchísimos, la verdad son muchísimos que han apoyado esto que es Warmy, ¿no? Es un sueño hecho realidad. También provincias que tienen talento. Los actores y actrices de Warmy no solamente han sido de Lima y de Huancayo, sino también han sido de Cerro de Pasco, de Cusco, de diferentes partes. Entonces, ahí podemos ver de que no solamente es Lima, sino hay provincias, ¿no? Hay provincias que son muy buenos, tienen talento en la actuación y también que cantan, pues ahí hemos visto a varios chiquitos que cantan y que en la actualidad pues están tratando también de salir adelante. Claro que sí. Mira que hay bastante talento en el Perú, demasiado diría yo, buscando, hay bastante en muchos sitios, ¿no? Y nosotros estamos en esto más o menos, más de 12 años, apoyando los nuevos valores, que te digo, ¿no? Una ventana, todo eso es para promocionarlo y todo eso, ¿no? Y hay bastante talento. De hecho que sí. Bueno, Cristel, un gusto poder entrevistarte, pues, pero como dices, no hay primera sin segunda, entrevistarte pues, presencialmente. Sí, más adelante, pues, estás en Huancayo, y a ver la oportunidad de llegar a Lima para conocerte, pues, ¿sí? Tu despedida para Creagen, Cristel, ¿eh? Bueno, lo felicito a usted, la verdad, por apoyar a nuevos talentos, a Producciones Creagen, la verdad, muy feliz por esta entrevista. Creo de que es muy bueno apoyar ahora a los nuevos talentos y de que hay mucho talento aquí en Perú, hay demasiado talento y eso necesitamos, los que estamos recién saliendo necesitamos apoyo. Y bueno, a las personas también que nos siguen, agradecerles mucho. Bueno, a todas las personas de que están siguiendo los pasos de Cristel Almerco más de cerca, invitarlos a todos, pues, de que puedan conocer un poco más de Cristel Almerco por las redes sociales. Ahí estaremos hablando, respondiendo sus preguntitas. Y bueno, eso es todo. Un gusto, de verdad, lo felicito. Muchas gracias por esta entrevista. Ok, nos vemos. Cuídate. Saludos,